Amén. Hay que darles otro aplauso. Amén. Es bueno estar en su casa. Estoy tan emocionado de estar aquí. I'm excited to be here. Amén. Yo sé que hubo un buen rato I know there has been a long time desde el último domingo. since the last Sunday. Una semana entera. Oh my gosh, 1 week. Amén. Pero, amén. Primero que nada, Before anything, amén. Sí me gustaría, pedirles que mantengan, amén, al obispo en sus oraciones. No hay nada de qué preocuparse, nomás que Dios lo continúe usando y continúa abriendo puertas, no solamente con nosotros, pero en la obra misionera en México también. Amén. Si podemos abrir nuestras Biblias el día de hoy a Lucas capítulo 22, versículo 34. Amén. Y pueden decir amén cuando lo tengan. Y vamos a leer una escritura y luego vamos a brincar un poco. Si comienzo a tartamudear, disculpen, los pensamientos me vienen en inglés y los tengo que traducir al español antes de decirlos. Estoy trabajando en eso. Pero me parece que ya está. Voy a repetir una vez más. Dígame quien lo tenga. Eso ya. Pensé que estaba solo por un momento. Y dice así en el nombre de Jesús. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Y si podemos brincar a versículo 56. Y dice así: una sirviente, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otro al verlo dijo: tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Pasaba como 1 hora, otra insistía diciendo: ciertamente también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de como le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a orar. Gracias, Señor, por dejarnos estar aquí. Pido que seas tú quien comienza a glorificarse y moverse en esta tarde. Que seas tú quien tome el control, que unge la boca de este predicador y el traductor. Que sea tu presencia, Señor, la que fluya con autoridad. Y que seas tú, Señor, quien abre nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos. Que seas tú quien fluya, Señor, sin que nadie te detenga. Nos entregamos a ti, nos rendimos a ti y a ti solamente. En el nombre de Jesús, seas tú quien tome el control. Amén. Pueden tomar sus asientos. Pedro fue uno de los discípulos de Jesús. Y a pesar que acabábamos de leer la historia de Pedro negó a Jesús. A pesar de que Pedro era discípulo de Jesús, caminaba con él, lo miró hacer muchos milagros. Él fue parte de derramar las buenas nuevas de Jesús. Él fue una parte clave en asegurarse de que Jesús era escuchado por todas partes. Pedro tuvo una parte esencial en la vida, en la Biblia. Él fue el que caminó con Jesús. Él fue el quien la Biblia describe como de varias maneras. Pero ahora encontramos a Pedro confrontado con algo difícil. Y más bien, antes de continuar, quiero declarar una cosa. Muchos podrían argumentar que la afirmación de Pedro
muchos pueden afirmar de que Pedro amaba a Jesús. Probablemente no tanto como pensaba, pero este punto es claro para llegar a la siguiente parte. Pedro hasta este punto conocía a Jesús de la amistad, etc. Él fue partícipe en repartir las noticias de Jesús y él, se pudiera decir, amaba a Jesús. Probablemente, como lo acaba de decir, no tanto como él se imaginaba, pero lo amaba sin embargo. Por lo menos es lo que creo yo, hasta cierto punto, obvio. Pero dejando ese asunto a un lado, podemos ver de que Pedro le había dicho, de que Jesús le había dicho a Pedro lo que iba a suceder. Me puedo imaginar siendo Pedro, siendo parte de alguien que reparte las noticias de Jesús, siendo amistad de Jesús, conociéndolo, siendo amigo, teniendo una amistad con él, ¿verdad? Ahora es confrontado con esta pregunta, o es confrontado con esto: eres tú quien me va a negar 3 veces antes de que cante un gallo. Solo me puedo imaginar la mentalidad de Pedro, probablemente el enojo. Puede que se haya ofendido, puede que se haya molestado en lo interior. Dicho, acá, si yo fuera Pedro, probablemente estuviera tratando de encontrar maneras en contradecirle o decirle: no es cierto, que no te he conocido yo por tanto tiempo. ¿Por qué es que haces una acusación tan profunda? Que no somos nosotros amigos y que no yo he sido parte en repartir tus noticias. Que no me conoces, luchando por encontrar cosas que decir para refutar de lo que se le había sido acusado. Pero lo desafortunado es que lo que se le había dicho fue lo que se convirtió en realidad, tal como Jesús le había dicho, tal como Jesús le había profetizado. Así sucedió. Pedro negó a Jesús no una vez, no 2 veces, sino 3. La profecía ahora se había cumplido. Él podría haber hecho más bien probablemente hubiera hecho el esfuerzo para refutar lo que se le había dicho, pero sin embargo sucedió de todos modos. Sabiendo con anticipación, después de probablemente haber sido ofendido o lastimado en la acusación que se le había dicho, ahora se convirtió en realidad. Lo triste, me puedo imaginar la tristeza que tenía a escuchar Jesús diciéndole: me vas a negar, luego haciéndolo, y como termina la escritura diciendo: él lloró amargamente, lágrimas de amargura. Estaba decepcionado con sí mismo. Se me había dicho, se me fue advertido, y aún así negué al hombre quien me amaba y quien yo amaba en regreso. Negué al hombre que me servía a mí y que yo le servía a él. Negué a mi amigo, negué al Cristo Jesús. Negué al quien se le había profetizado que iba a venir y salvarnos a nosotros. A ese mismo fui al quien yo negué, aún sabiéndolo ante tiempo. Se le había dicho, lo tenía consciente, lo tenía en la mente. Se le había dicho literalmente momentos antes de que hubiera sucedido, y aún así sucedió. No puedo imaginarme lo que estaba pensando Pedro mientras que lloraba amargamente diciendo: ¿por qué es que lo hice? No puedo sentir la vergüenza o la culpa que sentía, la amargura que tenía por dentro, sabiendo yo por qué es que lo hice, por qué es que le fallé a Dios aún cuando se me había dicho. Pero si Pedro mismo pudo fallar, y si Pedro mismo se encontró en esta circunstancia, ¿qué se podría decir de nosotros?
que no se pudiera decir también si Pedro, siendo discípulo de Dios, caminando con él y escuchando de la boca de Jesús mismo que iba a fallar, ¿qué tal de nosotros? Nosotros también caeremos cortos de la gloria de Dios. Nosotros también le fallaremos a él. Y la verdad es que sí, aunque no nos gustaría probablemente admitirlo, todos caemos cortos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 22 dice: esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesús Cristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecarán y no alcanzarán la gloria de Dios. En los ojos del Señor no hay distinción en mayores o menores. No hay distinción en pastores, siervos, misioneros, apóstoles, no lo hay. Porque ante Dios todos caemos cortos. Porque ante Dios todos somos pecadores. Ante Dios todos tenemos errores. Ante Dios todos tenemos culpa. Y ante Dios todos nos vamos a encontrar en un momento donde no vamos a poder obtener la gloria de Dios. No por ninguna otra razón, sino este simple hecho: somos humanos. Es inevitable de que nosotros no seamos perfectos. Es inevitable de que nosotros no seamos la persona perfecta. Es inevitable de que nosotros no vayamos a cometer un error. Es inevitable. Al momento se escucha bien deprimido, se los prometo que no lo va a hacer. Voy a algo bien inspirado, algo que va a traer mucha inspiración. Lo van a ver, no es para que vean. Pero a lo que me refiero es esto: ante los ojos de Dios, no importa a qué capacidad servimos, no importa quién somos, no importa cuánto tiempo tenemos en la iglesia, no importa cuánto tiempo tenemos en el ministerio, todos vamos a fallar. Y ante Dios todos somos iguales. No hay distinción en este sentir. Pedro mismo cayó en esto. Pedro mismo fue parte de esta misma consecuencia. Él le falló a Jesús. Lo negó no una vez, no dos, sino tres. Él cayó corto de la gloria de Dios, sabiéndolo con anticipación, llorando lágrimas de amargura después de que lo había hecho. Supo: caí corto de la gloria de Dios. Conociéndolo, caí corto. Conociéndolo, lo negué. Estando ahí viéndolo sufrir, aún así yo mismo lo negué. Y va a haber cierto punto donde todos vamos a negarlo también a Él de una forma u otra. Ante los ojos de Dios no hay mejores ni menores. Todos somos igual en este aspecto. Pero en Juan capítulo 21 versículo 15 dice: cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Qué es esto? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. A este punto Jesús ya había muerto, ya había sido sepultado y ya había resucitado. Ya había sucedido después de que Jesús mismo, ya había sucedido después de que Pedro había negado a Jesús mismo.
Ya había acontecido todo esto y ahora nos encontramos en un momento de resurrección donde están conversando los dos. Y ahora, después de que todo había sucedido y después de que Pedro le había fallado a Jesús, Jesús le hace esta pregunta a Pedro 3 veces: ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? 3 veces le preguntó, una por cada vez que Pedro le había negado. Jesús ya sabía la respuesta y a este punto ya había perdonado y aún mismo había redimido a Pedro, pero no le importó, sino le continuó a preguntándole no una vez, no 2 veces, sino 3 veces: ¿me amas? Él ya sabía la respuesta y sabía cómo iba a responder Pablo. No me puedo imaginar cuando Pedro se hizo consciente de lo que Jesús estaba haciendo. Después de que lo negó 3 veces y a la tercera vez, cuando Jesús le preguntó, Pedro se entristeció sabiendo lo que había hecho días anteriores, sabiendo que lo había negado las 3 veces. Pedro se entristeció reconociendo lo que había sucedido, sabiendo Jesús que él lo amaba, recordándose probablemente de su horror, de su vergüenza, recordándose probablemente de cómo él le había fallado a su amigo, a su Señor, a su Cristo. Jesús sabía esto, pero lo impactante es como Jesús le respondió. Cada vez que Jesús le hacía la pregunta, ¿me amas?, Jesús le respondía con algo: alimenta mis ovejas. Dios sabía el pecado de Pedro y los fracasos que iban por venir, y sin embargo todavía lo perdonó voluntariamente. No solo lo perdonó, sino que también le dio un propósito en el proceso. Cada vez que él falló y cada vez que Jesús le hacía esa pregunta, al terminar le decía: alimenta mis ovejas. Le dio propósito después de que lo había perdonado, después de que Pedro le había fallado a Jesús y después de que Jesús le había perdonado. No solamente lo dejó ir, pero sino le dio propósito. Le dio un llamado diciendo: alimenta a mis ovejas. Jesús le dijo: yo sé lo que hiciste, pero todavía te perdoné y todavía te doy un llamado y todavía te doy un propósito. Aunque hayas fallado, todavía te doy propósito. No solo lo perdonó, pero le dio perdón y le dio propósito en el proceso. Atiende mis ovejas. Lo iba a usar grandemente para crecer su iglesia y avanzar su evangelio y para que se predicaran las buenas nuevas por todo el mundo. A pesar de todas las fracasos, a pesar de cómo había fracasado, a pesar de todo, a pesar de su pecado y a pesar de lo que iba a suceder, Jesús lo amó, lo perdonó y le dio propósito. Porque lo que Jesús también sabía era cómo Pedro iba a responder. Dios sabía todos los pecados y deficiencias de Pedro, pero eso no es lo que determinó quién era Pedro, sino más bien cómo él respondió. Proverbios 24, versículo 16. Dice: porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Fracasar no es pero los impíos caerán en la desgracia. Quiero dejar un punto claro, y esto me lleva el título al día de hoy. Fracasar no es lo que debería de traer miedo en nuestro caminar con Dios. El pecado no es de lo que deberíamos estar avergonzados, pero más bien nuestra respuesta al fracaso. Es nuestra respuesta
en cuando nosotros le fallamos a Dios lo que deberíamos de temer. Dios sabe todo. Dios sabe que todos vamos a quedar cortos de su gloria. Él ya lo sabe. Pero lo que más le importa a Dios no es el pecado en sí, sino tú como persona sino tú como persona y cómo vas a responder cuando falles. Cuando caes corto en la gloria de Dios, ¿qué haces? ¿Cómo respondes? No es temer fallar, es temer cómo respondemos. Proverbio nos deja claro, el justo se cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. Aunque me caiga 7 veces, yo anhelo levantarme esas 7 veces. No debemos temer el fracaso, pero debemos temer cómo respondemos al fracaso. Importa cómo respondemos, importa cómo vamos a actuar o reaccionar cuando no hacemos lo que se nos es esperado. No temas el pecado, sino teme no arrepentirse realmente y alejarse de Dios. Teme la posibilidad de que te caigas y no te vuelvas a levantar. Miedo a quedarse corto en la gloria de Dios y no hacer nada para cambiar eso al respecto. Miedo a hacer lo malo ante los ojos del Señor y volver a levantarse y caer. Miedo a hacer lo malo ante los ojos de Dios, no volver a levantarte y caer en la destrucción. Teme negar a Jesús y nunca volver a Él. Teme conocer a Dios, fallarle y jamás regresar. No es fallar que deberíamos de temer, pero sino la falta de arrepentimiento, la falta de respuesta a Él. Deberíamos de temer llegar a un punto en nuestras vidas donde fracasamos y nos acostumbramos al fracaso y continuamos en la vida sin realidad hacer nada al respecto y cambiar. Deberíamos temer lo que sucede cuando fracasamos y no hacemos nada para mejorar, sino simplemente esperamos en el perdón de Dios sin hacer nada al respecto. Deberíamos de temer no el fracaso, pero nuestra respuesta al fracaso. Tenemos que entender esto claro. No se trata de nosotros, sino se trata de Dios y hacer todo lo posible que aunque le hayamos fallado, debemos levantarnos una vez más y regresar a los pies de Cristo y decir: aquí estoy. No importa cuántas veces te falle, yo aquí voy a estar vez tras vez tras vez. No importa cuántas veces peque yo quiero regresar a tus pies en arrepentimiento verdadero y decir: Señor, yo te amo. Aunque te haya negado, quiero decirte: yo te amo. Aunque haya caído corta de tu gloria, quiero regresar a tus pies y decir: Señor, aquí estoy. Yo te amo, te quiero servir, te quiero darte todo lo que soy. Me entrego a ti por completo. Es la respuesta que nosotros debemos temer. No es el fracaso, sino nuestra respuesta. No es el pecado, sino como nosotros reaccionamos al pecado. Lo importante de entender es esto: el pecado nos aleja de Él. La razón por la cual Dios odia el pecado es por esta razón. Nos aleja de su presencia, nos aleja de su amor, nos aleja de quién es Él en realidad. Y lo que Dios anhela más que cualquier otra cosa es estar con su creación, es estar con nosotros y que nosotros estemos con Él. Por eso es que odia el pecado. Pero Dios sabe que es inevitable que nuestra humanidad nos cause que nosotros vayamos a fallar. Es inevitable el fracaso. Pero lo que no es inevitable es nuestra respuesta. Es nosotros caer y no levantarnos. Es nosotros negar a Jesús
y no volver a Él por causa de nuestra vergüenza o por causa de nuestra culpa. No hay que permitir que nuestra culpa o nuestra vergüenza o nuestra amargura en fallar nos aleje de quién es Dios, pero sino al contrario, que nos lleve a los pies de Cristo y nos lleve a un lugar más íntimo con Él, que nos lleve a un lugar en lo cual nunca hemos estado con Cristo. Es importante no temer el fracaso, pero temer cómo vamos a reaccionar nosotros. Juan capítulo 21 versículo 19 dice: esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto le dijo: sígueme. Justamente después de que leemos donde Jesús le hizo estas preguntas y le dijo: apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas, le dice: sígueme, sígueme. Porque lo que a Dios le importaba más era que aunque tuviera fallas, aunque tuviera faltas, aunque no era la persona perfecta, que Pedro iba a continuar siguiéndolo hasta el fin. Aunque nosotros nos atropecemos o aunque nosotros nos desviemos, lo que a Dios le importa más es que sigamos detrás de Él. De que aunque nos desviamos, regresemos a Él. De aunque fraquecemos, nos levantemos una vez más y digamos: Señor, aquí estoy delante de ti, estoy regresando a ti. No voy a dejar que mi amargura tome control de mí, sino te lo voy a entregar a ti. No voy a dejar que mi vergüenza y mi culpa me alejen de ti, pero si no, te voy a seguir más que nunca, te voy a seguir más fuerte, te voy a seguir más apasionado, te voy a seguir con más dedicación, con más enfoque, con más anhelo, con más amor, con más de todo lo que soy, porque se trata de ti y no de mí. Es lo que Jesús quería que Pedro entendiera. No es que hayas fallado, es la respuesta a lo que me importa. Que aunque falles, regreses a mí y que hagas algo al respecto para cambiar. No podemos depender solamente en la misericordia de Cristo, sino requiere cambio en nosotros como individuos. Debemos temer en cómo respondemos cuando fallamos. Debemos temer en nuestra reacción. Debemos temer en lo que hacemos después de que hayamos caído cortos de la gloria de Dios. Seguiremos luchando por su voluntad, seguiremos detrás de sus caminos, haremos un esfuerzo para cambiar algo interno entre nosotros, para ser la persona que Dios quiere que seamos, o nos pondremos confortables haciendo lo mismo vez tras vez y simplemente decir: acabo que al final del día me puedo arrepentir, acabo que al final del día Dios sabe que voy a fallar y no importa. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Nos pondremos confortable en nuestro pecado o nos alejaríamos de Él? ¿Dejaríamos que nuestra culpa o vergüenza nos aleje? ¿Dejaríamos que nuestras inseguridades agarren lo mejor de nosotros? ¿Dejaríamos que nuestra humanidad y lo peor de nosotros nos dominen? ¿O seremos como Pedro en ese instante, que decidió seguir a Cristo y aún después de haberle fallado, le dijo a Jesús una vez más: yo te amo, yo te amo, yo quiero hacer tu voluntad en mi vida, yo quiero seguirte hasta el final, yo quiero hacer lo que tú anhelas en mi vida, yo anhelo ver tu voluntad cumplirse en la mía. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros cuando nos encontremos en esta circunstancia? Estaba hablando con un joven esta semana de este mismo tema. Estamos conversando en cómo a veces podemos luchar con ciertas cosas,
podemos luchar con ciertas adicciones, podemos luchar con ciertas dudas, inseguridades, no importa lo que sea, todos tenemos luchas por dentro. Aún puede ser falta de fe, falta de confianza, no importa lo que sea. Todos tenemos luchas y todos tenemos problemas. Pero mientras le conversaba, le dije, no temas el fracaso, no temas cuando vayas a caer corto, pero no, si no temes no levantarte una vez más. Teme que cuando fracases no regreses a los pies de Cristo. Teme que cuando fracases no hagas nada a lidiar con tu pecado y te pongas en una zona de confortabilidad y traiga destrucción sobre tu vida. Teme la respuesta tuya, pero no temas el pecado y sobre todo no temas a Cristo. Es tan fácil caer en culpa cuando nos encontramos en error. Es tan fácil sentirnos mal de quién somos, sentirnos avergonzados y como Pedro mismo llorar lágrimas de amargura. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice yo? No merezco estar en la presencia del Señor. No merezco estar detrás de Él. No merezco seguirle, no merezco su misericordia, no merezco estar en la mesa compartiendo pan con Jesús mismo, el quien murió por mí. No merezco estar junto con Él, que no sabe mis errores, que no sabe mis fracasos, que no sabe mi pecado, que no sabe lo que he hecho, que no sabe quién soy yo. Y aún así, a partir de todo, Jesús le dijo: apacienta mis ovejas y sígueme. No solamente le dio propósito, pero sino le dio un lugar en donde él podía estar con Jesús. Y es lo mismo con nosotros, iglesia. Aún en nuestras fallas, es importante entender: estamos aquí por Cristo. Se trata de Cristo. Es importante entender que no importa lo que hayamos hecho, lo más importante es regresar a sus pies, es seguirlo a Él y pasar por todo eso con Cristo, no sin Cristo. Voy a terminar con esto. Si nos podemos poner de pie, el altar está abierto. En nuestro caminar con Dios va a haber muchas dificultades, pero lo que determina o lo que da la diferencia más grande entre una persona que fracasa y una persona que encuentra éxito es de que no importa cuántas veces falle, se va a levantar una vez más, va a buscar de Jesús una vez más y va a hacer un esfuerzo para continuar. Va a hacer un esfuerzo para responder de una forma agradable ante los ojos de Dios. Que aunque tengamos fallas, que tengamos la mentalidad, no voy a permitir que nada me aleje de Cristo. Que aunque tenga problemas, prefiero pasar por esos problemas con Jesús. Que aunque le haya negado una vez o dos veces o tres veces, quiero regresar a Él, pedirle perdón y hacer algo al respecto para cambiar. Que tengamos una mentalidad, que no temamos el fracaso, pero si no temamos no hacer nada al respecto. Temamos no regresar a los pies de Cristo y decir: Señor, te amo y tú sabes que te amo.